Comenzamos hoy nuestro café y té, lo hacemos hablando de arte. Hoy nos acompaña ella es galerista, ella es pintora, Conchi Álvarez. Muy buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, María José. Bueno, y no hemos dicho que también fuiste profesora de Historia del Arte en el instituto, que es una etapa de tu vida muy importante y a la que le tienes mucho cariño, ¿no? Totalmente, porque fueron 20 años a los que dediqué a la enseñanza y fueron años muy gratificantes, magníficos. Y bueno, yo creo que cuando vengo contigo, que me invitas tan amablemente a tus programas, pues es un poco continuar con este sentido didáctico, pedagógico de enseñar el arte, que me encanta. ¿Es una etapa que echas de menos o bueno, ha sido un capítulo más de tu vida ahí? Pues yo siempre cierro las puertas y no soy no soy demasiado nostálgica. Me encantó ser profesora y en realidad ahora en la Galería de Arte a todo el mundo que me pregunta tengo la oportunidad de explicar, de comunicar, entonces pues realmente sigo haciéndolo de una manera indirecta en la galería, lo sigo practicando. Solo que no te rodea de tantas chicas y chicos jóvenes. Claro, chicos claro. Y chicas. Digamos que no. Los adolescentes son la etapa de la vida más crítica, más contestataria. Es la época en la que pues nada, mantienes unas disputas tremendas con tus padres, con los profesores, una crítica atroz. Entonces es una etapa muy dura porque cuando llegas con ellos hasta COU, bueno, el antiguo COU, hoy segundo de bachillerato, y ya están de dulce, cuando ya están divinos, se te van y ya los mandan maravillosos a la universidad. Entonces dices, ¡ay, qué pena que no siga ahora! Me pierdo ahora la etapa un poco mejor, porque claro, la más crítica. Más maduros, ya es otra cosa. Es decir, pasas con ellos la etapa más crítica, pero es fascinante porque los adolescentes tienen una riqueza creativa, de pensamiento, de crítica, que realmente es maravilloso. Bueno, hoy vamos a hablar de un pintor maravilloso para mí también, porque él es el rey del dorado. Exactamente. Así le llamo yo. Es Gustav Klimt y vamos a hablar un poquito de este artista, pues Conchi. Sí. Es un artista conocidísimo, de hecho empezaremos con una obra la más conocida de él, que es El beso. Es una obra más que todo el mundo la conoce, ha sido reproducida millones de veces. Vamos a ver El beso. Efectivamente, vamos a ver El beso. Ese beso que a mí me encanta. Sí, además es muy representativo de la época dorada de Klimt. No siempre pintó así. Klimt tiene una primera fase como más academicista. Aquí tenemos El beso, es una obra espectacular. Representa a una pareja en el momento en el que se están dando un beso, efectivamente. Fue rompedor. Esta obra es del año 1907, en aquella época. 1907, Sí. Y parece hecha ahora mismo, por lo moderno, por lo rompedora, por lo contemporáneo, ¿verdad? ¿Qué técnica utilizaba ahí? Pues mira, es óleo y luego utiliza pan de oro, oro de verdad, además oro muy puro. Óleo y pan de oro. Exactamente, entonces los dorados chocaron mucho cuando él empezó a utilizar los dorados, el pan de oro. Chocó mucho, los críticos de la época no estaban acostumbrados y lo criticaron mucho, hasta tal punto que Klimt se va a convertir en una especie de personaje huraño que va a evitar el ir a las reuniones sociales, va a evitar el ir y se queda un poco en su estudio y no quiere saber nada del mundo de la crítica y tal, y se reafirma en hacer su propio arte. Es muy interesante, vamos a analizar un poquito el cuadro. Vemos a la pareja y lo primero que nos llama la atención, como tú bien has dicho, es la profusión de dorado, ¿verdad? Incluso hay una especie como de manto, de aureola dorada que rodea a los dos. ¿A los dos? Exactamente. Ella está arrodillada. Ella está arrodillada y él no sabemos muy bien si está de pie y es bajito, está arrodillado. Él, en realidad, lo que vemos es su túnica. La túnica de él tiene unos motivos geométricos en tonos negro, blanco, grises. Sí, más masculinos. Exactamente. Y claro, la túnica de él y el aspecto de él es totalmente símbolo sexual. Representa el pene del hombre. Esto lo va a utilizar mucho Klimt. Hay mucha simbología sexual en la obra de Klimt. En cambio, la ropa que lleva ella es toda, los motivos ya no son geométricos, son curvilíneos,
son motivos florales, son curvas. Entonces, más femenino. Exactamente, mucho más femenino. Interesante el cómo la postura. En la época dorada de Klein, los mantos a él le preocupaban mucho, sobre fondos casi planos. Si vemos que el fondo es prácticamente plano. Sí, no hay profundidad. Exactamente, es casi como bidimensional. Y luego vamos a ver de dónde se inspira, cómo se inspira Klein, porque él viaja a Rávena a conocer una iglesia de San Vital de Rávena. ¿De dónde es? Él es austríaco, él es vienés, él nació en un barrio de Viena, en una familia humilde, podríamos decir, porque se sabe que cambiaron de casa 5 veces buscando alquileres cada vez más baratos. El padre era grabador en oro, con lo cual no nos extraña que tenga esa afinidad y ese deseo del oro. Y bueno, pues estudió con beca. Él desde el principio se vio que era un chaval que servía para pintar, era magníficamente bien dotado. Bueno, aquí lo tenemos. Esta es la fuente de inspiración de Klein. Es un mosaico famosísimo que está en una iglesia, San Vital de Rávena, es un mosaico bizantino. Esta es de su primera etapa. Esto es lo que inspirará su época dorada, porque ahí lo que tenemos en este mosaico está formado por pequeñísimas teselas. Tesela es un cubo, un pequeño cubo de mármol. Entonces, pequeñas teselas de diferentes mármoles de colores que están colocadas yuxtapuestas como un puzzle. Sí. Y algunas de ellas, bastantes de ellas, llevan oro, pues llevan su relieves. Exactamente. Y bueno, relieve no. Claro, sí, no es una superficie completamente lisa, están unidos con argamasa, son muy pequeñas las teselas, algunas de ellas ya no se llaman opus teselatum, sino opus vermiculatum, porque son inferiores a 1 centímetro de lado. Nada, una uña. O sea, es un trabajo que diríamos hoy de chinos, ¿verdad? Una uña, ¿no? La uña del dedo pequeño. Menos. Y algunas están recubiertas de pasta vítrea, con lo cual al ir al horno luego da esos tonos brillantes. Aquí, bueno, hay fotografías mejores, el fondo sería oro y está muy claro aquí que hay un personaje principal que es la emperatriz. La emperatriz Teodora, ella aparece más alta, todo el mundo, es decir, deja bien claro que ella es el personaje principal. Vemos que tiene una especie de aureola, como que fuese una santa. También, ¿verdad? Como que fuese una santa. Y interesante ver el tocado que lleva. El tocado que lleva es como una diadema de la que cuelgan una serie de cuentas de oro que, a su vez, esto es del siglo VI después de Cristo, es de cuando Teodora fue un personaje muy interesante porque el emperador Justiniano se enamoró de ella. Ella era una especie de corista. No se sabe si fue prostituta, pero era una chica de vida alegre y era guapísima. Entonces Justiniano se enamoró de ella y dijo, para mí, y se casó con ella. Y este cuadro es el que inspiró a Klein. Exactamente, claro, si vemos el concepto de El Dorado, figuras un poco hieráticas, un poco como paralizadas. ¿Y este cuadro es de qué época me dices? Este es del siglo VI. Del siglo VI. Este es un mosaico. ¿Actualmente lo podemos ver? Sí, está en el mismo sitio donde para el que fue creado, que es en una pared, es un mosaico, y entonces fueron las teselas pegadas a la pared en una iglesia que se llama San Vital de Rávena. Entonces él visitó San Vital y quedó absolutamente noqueado, sorprendido de la belleza de estos mosaicos y vemos cómo le van a influir. A su vez, esto, es decir, si vemos esos colgantes, en el cuadro del beso teníamos también unos colgantes dorados que caían en la parte de abajo. Entonces, vemos ahí la inspiración, el concepto de mujer poderosa, que es un concepto que va a manejar siempre Klein, mujeres fuertes, mujeres, aunque en el beso, aquí la tenemos en detalle, aquí se ven las teselas, cómo se ven esos cubitos, exactamente. Y San Vicente de Rávena está en Italia, sí, en el norte de Italia. En el norte de Italia. Él lo visitó, él no apenas viajó, pero este es uno de los viajes que sí que hizo y que además le impactó muchísimo. Y fijémonos en el tocado de la emperatriz, porque la inspiración a su vez es en el arte micénico, el arte griego preclásico, que bueno, tiene su punto de inflexión en el momento en que un alemán, Heinrich Schliemann,
Si pasamos a la siguiente fotografía podremos ver, aquí tenemos, esto es una de las piezas del llamado tesoro de Príamo, o sea, el tesoro de un rey micénico. Aproximadamente nos vamos ya hacia el 1200 a.C., imagínate, tremendamente antiguo. Y si te das cuenta, esta decoración la tenemos, es idéntica a la de la emperatriz Teodora del siglo VI y a la que va a utilizar en muchas de sus obras Klimt. Entonces, la inspiración de Klimt, porque una cosa que hemos de decir a nuestros televidentes es que ningún artista crea ex novo, es decir, de la nada su obra. Siempre está inspirado en Claro, algo. siempre te inspiras, quieras que no, realmente tienes en tu cabeza, tienes en tu corazón muchísima inspiración. Entonces aquí estos motivos, el brillo del oro puro que tiene esta diadema, fue descubierto por un alemán, Heinrich Schliemann, hasta ese momento en lo que es la antigua Troya. Hasta esos momentos se pensaba que la Troya de Homero era una fábula, un invento del escritor Homero. Y no. Entonces él desde pequeño soñó que descubriría un día Troya. Se aprendió de memoria la Ilíada y la Odisea y reunió dinero, se dedicó al comercio hasta que reunió una pequeña fortuna y entonces decidió que con esa fortuna iba a dedicar el resto de su vida para descubrir la antigua Troya. Entonces, ni corto ni perezoso, bueno, primero se fue a Atenas a buscar una mujer griega, una tal Sofía Castrómenos, y se casa con ella porque a él le recordaba la Helena de Troya. Aquí está, esta es su mujer, muchos años más joven que él, y cuando descubrió el tesoro, le hizo la foto, le colocó las joyas. Entonces, esta es una de las mujeres de Klimt, realmente, con tanto oro, con esos colgantes. Estamos haciendo historia, estamos diciendo en quién se inspiró Klimt para las obras que hizo. Hemos empezado con El beso y hemos visto las demás. Esta es la mujer de Heinrich Schliemann, que descubrió ese tesoro. Sí, sí. Y bueno, pues él excavó Troya. Troya está en la península de Anatolia, en lo que es Turquía, y muy cerca ya del estrecho de los Dardanelos, y él descubrió Troya y gracias a él se descubrió que bueno, lo que contó Homero tenía una parte histórica y verídica. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, aquí pasamos, es muy interesante para ver el tipo de mujer. Este es el retrato más famoso de Klimt. Es Adele Bloch-Blauer, es de la alta sociedad vienesa de la época. Y nuevamente vemos el mismo aspecto, dominio del dorado, fondo plano, el vestido está inspirado en todos los motivos, en cantidad de relieves de la época de la griega preclásica. Sí, preclásica. Y también algo de egipcio, ¿no? Efectivamente, también tiene influencias egipcias, muy bien. Entonces, y luego, en medio de todo eso, aparece el rostro y las manos, no vemos mucho más. O sea, otro día podemos dedicarnos a hablar de los desnudos de... Sí, porque esto va a dar para un programa más. Sí, porque es un pintor apasionante. Bueno, es muy interesante este retrato porque ella fue su amante, ella estaba casada, le casaron a ella muy jovencita, era de la alta sociedad vienesa, le casaron con un alto magnate que le llevaba muchísimos años. Entonces, bueno, pues él era muy discreto con sus relaciones amorosas. Nunca se casó, Klimt, y tuvo 14 hijos ilegítimos. ¡Buah! Ninguno reconocido. No reconoció a ninguno. Al morir Klimt se presentaron 14 demandas de paternidad. ¿Y han prosperado? Prosperaron 3. Ajá, vale. Pero se cree que los 14 eran de él porque era bastante promiscuo el hombre. Ella fue amante durante 12 años de Klimt. ¿Con algún hijo ella de él? No. Ella tuvo 3 niños, pero no se sabe si eran de él 2 o de él. abortos y un niño que murió a los pocos días de nacer, supuestamente del marido. Supuestamente. Entonces ella, el marido encargó el retrato a Klimt. Sin saber que era la amante. Claro, y tardó años. Bueno, Klimt exigía siempre a sus modelos estar presentes para todo el proceso. Entonces, para un retrato normalmente se calcula que había que estar unos 6 meses yendo al menos 3 veces a la semana a su estudio, 3 horas cada vez.
Bueno, le daba tiempo a hacer de todo. Efectivamente, eso posar, crea comer, amistad, eso crea y beberse amistad, un café. Crea amistad, intimidad, en fin. Entonces, bueno, tardó en hacer el retrato mucho tiempo. Es un retrato que él ya se lo quiso plantear como un hito en su carrera, porque hizo más de 100 bocetos preparatorios, con lo cual está todo muy requete pensado. Y la historia del retrato, la historia posterior es muy bonita, porque posteriormente, cuando los nazis invadieron Viena, confiscaron la obra. Entonces la obra posteriormente, después de la guerra, pasó a uno de los museos de Viena, y la sobrina de Adele, de esta mujer, que durante la guerra emigró, huyó, se refugió en los Estados Unidos, reclamó años después ese cuadro porque bueno, su tía había dejado dicho que era para ella. Entonces hubo una batalla legal de un despacho de abogados de Estados Unidos contra el gobierno austríaco, y al final ganaron y recuperó el cuadro y otros cuantos más, y se subastó y fueron, creo que 128 millones de dólares. Lo que se pagó en su momento fue el cuadro más caro, superando a Picasso. ¿Ese cuadro ahora? Ahora está en una colección, lo compró el dueño de Estée Lauder. Bueno, da no mucho, me extraña. La belleza mucho. Bueno, yo creo que vamos a cortar aquí, lo vamos a dejar ahí en stand-by porque no tenemos más tiempo, Conchi. Yo creo que esto te voy a invitar a que vengas, si no puedes la semana que viene, la próxima. Perfecto, buscamos un hueco para seguir hablando de Klimt, porque es muy interesante. Viene la etapa de los desnudos también. Y yo quiero que me traigas el de la maternidad. El cuadro de la maternidad, que es precioso. Es precioso. Y que lo veamos también, ¿te parece? Maravilloso, encantada. Bueno, Conchi, que contigo se me pasa el tiempo volando aquí. Bueno, y todo lo que aprendemos. Y yo me lo paso aquí bomba. Pues te vienes otro día. Encantada. Hablamos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a una noticia que preparamos desde redacción y enseguida otros temas en Café y Té.